Hola, un saludo, Janet. Te complemento la explicación que te di. Primero te hablé de qué son los paradigmas, cómo se definen. Luego te planteé en el segundo video el tema de qué es eh, esta visión constructivista, cuáles son las características. Esa es la segunda parte que te mandé. Y va esta tercera. eh, Voy a comentarte mi visión del tema de las competencias. Desde mi punto de vista, las competencias y el enfoque por competencias en la educación no se deriva directamente del constructivismo, sino que tiene otra procedencia. El tema de las competencias en educación tiene que ver con una muy larga tradición educativa que se enfocaba inicialmente en las facultades, como se decía, o en las capacidades, como se le llamó después. Eh, y así se manejó mucho tiempo en la educación. Y cómo fomentar las capacidades, cómo desarrollar las capacidades, qué didácticas son buenas para potenciar tales y cuales capacidades de razonamiento, de lógica, de análisis. Esto fue así hasta 1980. En la década de los 80, al final de esa década, comenzó a darse un cambio muy fuerte en los enfoques pedagógicos, y estos cambios tuvieron que ver no tanto con enfoques filosóficos o con visiones filosóficas, sino con cambios en la economía mundial, que estaban replanteando o llevando a replantear todo el tema de cómo adecuar los procesos educativos a los cambios en la economía mundial y a las necesidades de estos cambios. A finales de los 80 y a principios de los 90, el esquema neoliberal y las reformas neoliberales son sumamente fuertes. Y en esas reformas se están cambiando los aparatos productivos, los sistemas de producción y las necesidades de mano de obra, que estos cambios se generan. Hay un énfasis fuerte en los servicios, en las actividades financieras, eh, en actividades de producción básica como las maquilas, por ejemplo. Y estos cambios plantean, pues obviamente, la necesidad de reformar los sistemas educativos. Y aquí aparece la palabra competencia como una palabra que proviene de la esfera económica. La palabra competencia es una palabra económica, obviamente, ¿verdad? Ahí donde cobra vigencia por primera vez la palabra competencia, pero luego se lleva hacia la educación, cómo hacer competentes a los estudiantes, cómo dotarlos de las competencias que permitan que se desenvuelvan en los entornos económicos que se están dando en ese momento, qué habilidades deben promoverse, qué conocimientos, qué competencias cognitivas, ¿verdad? Qué actitudes, o sea, qué capacidades, qué competencias éticas y morales, relacionales deben promoverse. La idea de las competencias que debe manifestarse hacia el exterior. Este es el cambio que se da, a diferencia de las facultades, que puede ser algo que no se manifieste necesariamente en el exterior, o las capacidades. Una competencia, por definición, está hecha para hacer competitivo a alguien, para que la manifieste y la demuestre en el entorno que le rodea, ¿verdad? Y es aquí como entra el tema de las competencias, que tiene que, obviamente, muchos elementos de la visión conductista de los años 30. Pero el conductismo eh, se filtra por ahí en el discurso educativo, eh, y también sirve de aliciente para el enfoque por competencias, que comienza a cobrar fuerza por influencia en esta línea de la economía y de los cambios en la economía. Pero claro, eh, el conductismo y toda la visión de economía neoclásica que sostiene este enfoque educativo eh, no es lo único que hay. Hay otras corrientes de pensamiento que están en el ambiente, que han tenido una influencia muy fuerte en el sistema educativo a lo largo de la historia. Y estas influencias también se hacen presentes. Influencia más de tipo filosófico, más de tipo humanista. Y estos son los enfoques constructivistas, ¿verdad? Que comienzan también a ser parte, digamos, de el debate educativo de los final de los 80, de los años 90,
Las reformas educativas en América Latina y en el mundo, pero especialmente en América Latina, están atravesadas por estas dos corrientes de pensamiento: la economía neoclásica y elementos de la psicología conductista, eh, que promueven el enfoque por competencias para promover una educación inserta en la lógica económica globalizada, neoliberal, y por otro lado el enfoque constructivista o los enfoques constructivistas más críticos, eh, más, más pensados desde el punto de vista humanista, de realización de las personas, ¿verdad? Pues un desarrollo integral de los estudiantes. Y estos dos enfoques se van mezclando, ¿verdad? Con el añadido de que el constructivismo tiene los dos componentes que hablamos en el video anterior: un componente radical y un componente pues más moderado. Esos dos componentes del constructivismo se mezclan con el enfoque de competencias, al final terminan siendo un solo bloque de cosas que aparentemente son lo mismo, pero no son lo mismo. La procedencia es distinta de cada una de estas partes, ¿verdad? El constructivismo tiene más una raíz de tipo filosófico, científico, influido por corrientes de pensamiento fuertemente racionalistas, mientras que el enfoque por competencias tiene esta nutriente de la economía neoclásica, de la psicología conductista, más empiristas, más positivistas, digamos, por decirlo de esa manera. Y ambos hacen cruce en las reformas educativas. Pues en las reformas educativas hay una mezcla de elementos conductistas, de elementos de economía neoclásica, de elementos de competencia, en el sentido de capacidades económicas que se manifiesten, de capacidades en el comportamiento que se manifiesten para ser competitiva a la persona. Y por otro lado están los elementos de más críticos, más de un constructivismo radical por un lado, fuertemente relativista en cuanto al conocimiento y en cuanto a las competencias, ¿verdad? No hay una mejor que otra del enfoque constructivista radical. Todas son válidas dependiendo de cómo se vea el asunto. Y el constructivismo moderado, que trata de ser un poco más prudente acerca de cuáles son los criterios para que el conocimiento pueda avanzar. En el constructivismo moderado el conocimiento no depende tanto del éxito que se tenga o de la eficacia que se tenga el conocimiento, sino de que tanto el conocimiento nos permite primero dominar la realidad, pero por otro lado conocerla un poco mejor. Y para eso tenemos que reconocer que no basta con las conductas de las personas o con ser exitosos, sino que también hay que tener unos elementos básicos de conocimiento que, aunque no sean exitosos, nos sirven para posicionarnos ante los demás y para conocer el entorno que nos rodea. Entonces, para efectos de las competencias, yo creo que es bueno tomar en cuenta estos elementos que te he dicho, ¿verdad? Porque hay unas competencias que sí se vinculan mucho al constructivismo moderado y al radical también. Serían las competencias intelectuales, las competencias cognitivas. Estas sí hacen una relación fuerte con un tipo de constructivismo, sobre todo moderado. Si entendemos competencias cognitivas como capacidades de análisis, de síntesis, de interpretación, de reflexión. Y por ahí hay un puente del constructivismo con este tipo de competencias. En cuanto a las habilidades, el constructivismo no promueve habilidades vinculadas, por ejemplo, al éxito, sino más bien a un equilibrio con el entorno, pero a un equilibrio con el entorno, un equilibrio con nosotros mismos, a reconocer nuestras limitaciones biológicas, a reconocer que pues consumimos demasiada energía y que si consumimos más energía de la cuenta, terminamos contaminando el medio ambiente. O sea, el constructivismo, sobre todo moderado, no empata bien con todas las competencias prácticas y las habilidades que de las competencias neoclásicas, de la economía neoclásica, se quieren alimentar o se quieren sostener. Pero como te digo, el constructivismo moderado casa muy bien con las competencias cognitivas. Y es por ahí que se da un puente, ¿verdad? Casa también el constructivismo moderado con las competencias morales, digamos, con las competencias en las relaciones sociales.
con el pensamiento crítico, casa muy bien, y con las habilidades procedimentales, casa bien con aquellas habilidades que nos relacionan con los demás y que nos hacen respetar a los demás, no con las habilidades competitivas y que nos hacen sobresalir y tener éxito, ¿verdad? Y consumir, y esas habilidades que la economía neoclásica considera que son válidas y que son legítimas de cultivar. Entonces, como ves, las relaciones entre constructivismo y enfoque por competencias, en resumen, mi estimada Janet, es una relación bastante complicada, interesante, pero no es inmediata. En resumen, desde mi punto de vista, el enfoque por competencia no se deriva automáticamente de un paradigma constructivista. Si hay elementos del paradigma constructivista, sobre todo el moderado, que sirven para apuntalar y para dar sostén y algún tipo de carácter un poco más serio al enfoque por competencias. Concretamente en lo que se refiere a las competencias cognitivas, intelectuales. Ahí sí creo que hay una relación muy estrecha, ¿verdad? Porque a la economía neoclásica y al enfoque por competencias alimentado por la vía conductista no le interesan mucho las competencias intelectuales, sino más las habilidades prácticas. Y si uno se fija bien, son las tensiones de los sistemas educativos, que es lo que se enfatiza más, ¿verdad? O somos como la ESEN, digamos, donde importan las habilidades competitivas y las competencias competitivas económicamente, o nos movemos hacia lo que era la UCA en la época histórica, ¿verdad? Unas competencias intelectuales muy sólidas. Si ponemos esos dos extremos, digamos, en medio encontramos toda la gama de combinaciones entre un enfoque por competencias influido por la economía neoclásica y el conductismo, y un enfoque por competencias influido por constructivismo, sobre todo por el moderado, aunque el radical también ha influido mucho. Y algunas partes de la pedagogía y la educación han sido muy influidas por el constructivismo radical, sobre todo en la primera infancia y en la educación básica, donde se pensaba y se alimentó la idea de que no había nada que enseñar de parte de los profesores porque todo estaba en los estudiantes y nada más había que despertarlo, digamos. Y ahí se metió la idea del docente facilitador, que es una palabra que se usó mucho, ¿verdad? El docente que no enseña, sino que nada más despierta y facilita que los demás puedan aprender a partir de lo que ya saben. Estas son las consecuencias, más o menos, Janet, de esta relación entre enfoque por competencias con los matices que hay que hacer en este enfoque. Es un enfoque que tiene muchos matices, y el enfoque y el paradigma constructivista con las dos variantes, ¿verdad? Moderada y radical, sin olvidar que el enfoque por competencia también es influido por un paradigma, digamos, o un enfoque o una visión conductista, ¿verdad? Conductismo, algunos lo consideran un paradigma también, el paradigma conductista. Yo creo que no. Yo creo que el conductismo es parte de un paradigma mayor, que es un paradigma positivista, digamos, empirista positivista de la ciencia. Yo veo que el conductismo es parte de ese paradigma. Pero como quiera que sea, por ahí viene una influencia que luego se mezcla con el paradigma neoclásico, de la economía neoclásica, que es la influencia que llega también a los sistemas educativos. Y ambas cosas influyen en los sistemas educativos en el marco de las reformas educativas que se dan en los 90. Los 90 es la década de las reformas educativas en prácticamente todo el mundo, pero principalmente en América Latina. Yo escribí un texto sobre las reformas educativas en los 90 en El Salvador, y luego vi otras experiencias que está por ahí publicado en Insurgencia Magisterial, en esa revista que yo publico. Ahí está. Bye. Lo detengo aquí, ya creo que tenés bastante respaldo con las cosas que te he grabado. Ojalá que te sirvan, puedes usarlas libremente, no hay problema, ¿verdad? Te sugiero que las transcribas, que saques la síntesis de cada cosa, y luego puedas ampliar con citas, con referencias, y puedes usarlo, no hay problema. Ya sea como entrevista que yo te doy o como un texto que vos elabores. Así que de acuerdo, mi estimada Janet, cuídate mucho.